¿Qué tal? ¿Cómo andan? Tiki Mulki. Me hiciste un comentario en el canal en la página del canal de Facebook que me pareció interesantísimo sobre el tema de José, la venta de los hermanos que hicieron sobre José por aquella famosa túnica multicolores a Egipto, en que José habría llegado a un lugar importante dentro del corte del faraón. Entendí la idea, pero te voy a hacer un comentario. Las relaciones entre los semitas cananeos y Egipto está históricamente probada. Era una relación de vecindad, cuando no era una relación un poco más imperial por parte de los faraones. Es decir, hay una obra que yo te recomiendo vivamente, más si sos católico, sos creyente, que es de Israel Filkelman, que se llama Desenterrando la Biblia. Es un libro que se ha hecho una documental que está en YouTube, que es sumamente interesante, porque prueba el Viejo Testamento, la Torá, el Deuteronomio, etcétera, etcétera, desde el punto de vista de la arqueología científica, no desde la arqueología bíblica. La arqueología bíblica fue una ciencia nacida en el siglo XIX con la intención de probar que había un correlato histórico entre la Biblia y la arqueología propiamente dicha, cosa que nunca logró perforar algún comentario general. Israel Filkenstein prueba, más allá de cualquier duda razonable, pues el decano de la Universidad de Arqueología de Tel Aviv, y fue una investigación que duró muchísimos años, prueba que el Viejo Testamento fue escrito por alrededor del 700 antes de Cristo eh, por un rey, ya me voy a acordar el nombre, eh, y que vino a unificar la religión del norte de lo que era Israel propiamente dicho y el sur, que era la actual zona de Palestina, en en un solo reino, con una sola capital que era Jerusalén y un solo templo para rezar que era el templo de Jerusalén, porque aparte era el lugar donde se centralizaba en los impuestos, los aportes de los creyentes, los sacrificios de animales, etcétera, etcétera. Aquel famoso lugar que según la tradición Cristo descargó su ira contra los cambistas. En el mismo texto queda probado que la importancia de Egipto para el mundo cananeo fue determinante, ya que la Biblia nombra la Biblia el Viejo Testamento nombra a Egipto unas 700 veces, mientras que Egipto nunca, en Egipto no hay, salvo un caso, la estela de Memesca, no hay una prueba de la existencia de Israel. La estela de Memesca es del 1200 antes de Jesucristo, antes de Jesucristo, bien digo. Memesca era el hijo de Ramsés II. Pensemos que Ramsés gobernó casi 70 años y, y en una invasión a Canaán, los egipcios ponían en una estela, en una piedra, contaban todo lo que habían hecho, nombró por primera vez a Israel, pero la nombró como una tribu, no como una ciudad. Esto lo podés ver en el Museo de Egipto, en el Museo del Cairo. Ahora, que hubo cananeos que hicieron una vida razonable y triunfaron profesionalmente en su actividad en Egipto, sí, porque Egipto se comportaba con sus vecinos de manera bastante variable. Por ahí los recibía, por ahí no los recibía.
Eh, Tenía que ver con el carácter del faraón de turno. Pero entendí la alegoría, te agradezco, pero quería hacerte este comentario, bueno, me parece que la, la obra conocida como Viejo Testamento, la Torá, los 10 libros, el Deuteronomio, etcétera, etcétera, es de tal magnitud moral que no necesita pruebas mágicas, sino para resistir la prueba de la historia, de la arqueología, que fue lo que hizo este arqueólogo tan conocido, Israel Finkelstein. Y quería hacerte este comentario, Miki. Eh, Hay un clima bastante insoportable en las redes sociales, pero yo quería hacer previamente el siguiente comentario para entender en qué universo nos estamos moviendo. IVOP es una empresa que mide los programas de televisión, porque a partir de la medición de los programas de televisión se hace un cálculo del valor del segundo a los efectos publicitarios. Es muy importante esto. Entonces, hace ya muchos años inventaron un sistema que muchos cuestionan. Seguramente cuando te va mal lo cuestionás, cuando te va bien no lo cuestionás. Eh, que es hacer una medición con una cantidad de televisiones testigos, etcétera, 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 sacar un porcentaje. Bueno, un punto equivale a 10.000 televisores prendidos. Eh, en los canales de información de la televisión argentina, que son los canales de cable de noticias, TN, Crónica TV, C5N, La Nación Más, etcétera, etcétera, son medidos mensualmente por este efecto que yo les digo, cuánto cuesta el segundo en televisión, cuánto vamos a facturar a las empresas publicitarias el segundo de televisión. Por lo tanto, un punto son 100.000 personas, más o menos. El promedio de 7 a 24 horas de TN es 2.34. 2.34, cuando el Gran Hermano se lleva casi el 30%, 27 y monedas. Segundo está C5N, porque tiene un público cautivo, un público muy fanatizado, con 1.7, 1.70. Después aparece Crónica, con 1.16, 1.17, y después aparece La Nación Más, cuarto, lejos, con 1.15. Estamos hablando desde las 7 de la mañana a las 12 de la noche. Este es el promedio. Ahí están todos los programas de La Nación Más. Todos los programas que le forman opinión a los ciudadanos y ciudadanas que por lo general navegan por las redes, que los vemos en YouTube con su segunda versión, que es Agarrar la Pala. Agarrar la Pala es un canal de YouTube como este, que se dedica a orientar ideológicamente el voto contra el gobierno federal y a favor básicamente de la derecha, de Milei, de Patricia, de quien sea. Es un canal más como este. Muy bien. Eh, ¿A qué vengo? ¿Por qué digo estas cosas? Porque la fuente de la información que genera el ánimo de la sociedad es muy reducido. Van a votar más de 38 millones de argentinos y este mundo es un mundo de 100, 120 mil personas. El mundo de la nación más. 200.000 personas más podrá sumar TN. Es decir, estamos hablando de 300, 400.000 personas frente a 35 millones de habitantes. Como verán, no hay un equilibrio.
Entonces, como me decía una cuenta ahí ayer, volvé a tu eje. Este es mi eje. Yo estoy siempre en eje. Ustedes no se dan una idea, desde que volví a las redes, el nivel de agresividad, el nivel de violencia, el nivel de imbecilidad que informa a personas que se esconden bajo el rótulo República. Yo sí digo, si se te escondes bajo el rótulo República, al menos sabés qué significa la cosa pública, res pública. El sistema de división de poderes es una república. No te digo que leas Alexis de Tocqueville, porque a duras penas podés leer el diario, pero en términos objetivos, en la Argentina nos llamamos de manera distinta de cómo actuamos. Es una cosa que me llama la atención. Yo creo que alguna vez, no hace mucho, les conté, esta es la tercera cuenta de Twitter, que todo el mundo a mí me recomendaba poner un nombre de fantasía gallego porque te van a salir a matar. Porque aparte sos un tipo con algún nivel de conocimiento, te googlean y van a hacer una relación, vos sos pariente de, amigo de fulano, en fin, socio de Mengano, tenés un estudio jurídico o no con... Muy bien. Y yo dije, no tiene ningún sentido ocultarse en un avatar o en el anonimato si lo que vas a hablar es desde la buena fe. Es decir, si no vas a ser un operador. Y yo no soy un operador, soy carísimo. Aparte, tengo 29.000 seguidores en Twitter. ¿A quién voy a operar? Está bien, yo tengo el 30% que tiene Majul. No es poco. Porque Majul forma opinión. Yo no. Yo he observado desde que volví al canal después del domingo que hablé con algún nivel de franqueza, perdí suscriptores. Porque hablé con franqueza. No me interesa. Sinceramente no me interesa. Me pasa lo mismo en Facebook. Hay gente que se ofendió conmigo porque no... Yo no apoyo a Patricia Bullrich. Es una decisión política la mía. Yo me quedé sin candidato. El domingo pasado, domingo 26, el doctor Banza se quedó sin candidato. Menos mal. Sinceramente, menos mal. Porque hoy salió en Infobae una serie de opiniones de Canepa recogiendo algunas opiniones supuestamente de Macri, donde dice que el radicalismo es un partido viejo, corporativo, etcétera, etcétera, etcétera. Me llama la atención. Y que se mete en la interna del radicalismo, dice, Cornejo, con el único que se puede hablar es con Cornejo, y, y definiendo su inclinación hacia los sectores de centro derecha. A mí me parece que es una interpretación bastante poco apropiada del expresidente, por eso no creo que la haya tenido. Él va directamente a criticar al presidente del radicalismo, que es un candidato a presidente con los mismos derechos a ser candidato a presidente que cualquier otro, al cual yo he dicho por acá, no creo que vaya a votar. Entonces acá hay un clima que después de tantos años de política realmente dejé de entenderlo. Y me parece que a mí no me corren. Es decir, que me acusen de estar ensobrado como Bonelli me causa un poco de gracia, porque si vos ponés nombre y apellido,
Mis colegas en Buenos Aires, mi estudio en Buenos Aires, se encarga de demandarte. Lo que te va a mandar una carta de documento y te va a decir, usted afirmó esto en una red social de una persona que tiene algún prestigio académico, le solicitamos o le intimamos a que aporte pruebas. Porque si no puede aportar pruebas de que yo he recibido dinero por ejercer mi derecho constitucional a opinar libremente, ese señor tendrá que pagar una suculenta indemnización porque, vuelvo a repetir, soy un señor con algún prestigio académico. No lo voy a hacer. Porque psicópatas hay en todas partes, ¿por qué no nos va a ver en las redes sociales? Pero me llama la atención que todos se esconden bajo un término que no entienden, republicanismo, republicanos. ¿Yo qué soy? Nosotros en la década del 70, y acá hay gente que es de mi edad, había entre la gente joven había dos grandes líneas de pensamiento. Estaban los que decían elecciones libres sin proscripciones, nosotros, es decir, que venga Juan de Madrid, que se presente, que gane y terminamos con esta historieta de presidentes por delegación, como había sido Héctor J. Cámpora. Cosa que el peronismo repitió después con la fórmula Fernández y Fernández. Pero no solo el peronismo repite esa fórmula, parece que no se han dado cuenta que no es exitosa. Muy bien. Otro sector de la juventud, pensemos que hace 50 años quien era joven. Otro sector de la juventud pensaba que ni golpe ni elección, porque en esa época se hablaba del autogolpe de las Fuerzas Armadas, gobernaba la NUCE. Ni golpe ni elección, revolución. Era un término que sacudía la épica adolescente que teníamos todos. Esos revolucionarios se convirtieron en el ERP, en los montoneros, en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en las Fuerzas Armadas Peronistas, en fin. Que luego del Congreso de Tucumán se convirtieron en el ERP por un lado y montoneros por el otro. Y mucha gente de los servicios de información del Estado, del Servicio de Información del Ejército, que estaban infiltrados. El caso de Astiz, que era un tipo de los servicios de información de la Marina. Pero ya en la década del 70 había una clara división entre aquellos que decíamos, no, violencia no, vamos a la urna, vamos a perder en la urna. Bueno, en esa época yo era radical igual que ahora. Es decir, Perón nos iba a ganar sin duda alguna, como nos ganó. Nos ganó Cámpora y después nos ganó la fórmula Perón-Perón. Pero ya había una división de la sociedad, una grieta, como diríamos ahora. Una grieta que significaba que había gente muy joven que, por el espíritu del mayo francés, la imaginación al poder, etcétera, 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 creían que podían enfrentar a un tanque con una flor. Y si vos enfrentás un tanque con una flor a un tanque argentino que seguramente no le funcionan los frenos, el tanque te lleva por delante. Y habíamos una cantidad importante, había una importante cantidad de jóvenes que estudiábamos, que íbamos a la facultad, que teníamos una vida deportiva, una vida social, qué sé yo, que teníamos un compromiso político y decíamos, no, flaco, violencia no. Y no era falta de valor, nos sobraba el valor, por eso decíamos violencia no. Menos mal que hoy la violencia de alguna manera se manifiesta en el teclado, no se manifiesta en la calle y a los tiros. Se manifiesta en el teclado. Patologías, personalidades que no están del todo bien, no admiten que vos opines de otra manera.
Y lo más lindo, lo más gratificante, lo más enriquecedor que tiene el sistema democrático, vivir en un estado de derecho, en un estado de república, es que cada uno tiene derechos, cuando no obligación, de ejercer su libertad con responsabilidad y opinar lo que le parezca. Si yo le tengo que hacer caso al editorial que escribió hoy Cane Panifobae, eh, el expresidente trató al socio mayoritario de manera muy poco elegante, metiéndose en una interna donde no debe meterse. Él debería meterse en la interna del PRO. Yo no creo que lo que dice Canepa es cierto. Esa es una operación. Si ustedes quieren saber qué es una operación, lean Infobae. Si ustedes quieren saber qué es una información, sigan a ese minúsculo grupo que sigue las operaciones de la Nación Más. Esas son operaciones. No que un ciudadano retirado del ejercicio académico del derecho, desde San Salvador de Jujuy a 1200 metros de altura, emita una opinión. Me están dando un calibre, una trascendencia, una influencia que no solo no tengo, sino no me interesa tener. Y esto me preocupa porque tenemos que ir a las elecciones juntos. O Canepa adelanta la implosión de un espacio. Por eso los kirchneristas se animan a hablar en voz baja de la posible candidatura de Sergio Massa, el señor ciento y pico por ciento de inflación. Claro, si lo que ven enfrente es una bolsa de gatos peleándose entre ellos, aunque sea a través de los medios, aunque lo que diga Canepa no sea cierto, yo estoy convencido que Macri no piensa que nosotros somos un partido corporativo y viejo, porque esos son los términos de Milei. Y yo no puedo creer que un tipo inteligente le crea las encuestas que dicen que Milei está en una buena posición, cuando yo si tengo que negociar con Milei lo hago después de las PASO, porque en las PASO se van a llevar una sorpresa con la fórmula de Milei, y no agradable, muy desagradable. Cuando vos ves que en las provincias, para llenar la lista de candidatos para presentarla, los libertarios tienen problemas gravísimos y tienen que arreglar con tipos como Bussi en Tucumán o ese tipo de personajes. La hija de Bussi, qué sé yo, cuyo abuelo desaparecía gente. Y nunca la familia Bussi dijo, estoy avergonzado de mi abuelo que desaparecía gente. Si vos tenés que concentrarte con esa gente, o armar listas en provincias con tipos que hace 2 años estaban en una lista del Frente de Todos, como candidatos a concejal. No entraron, pero estaban ahí. Yo trato, y lo voy a tratar hasta las paso, de tener un discurso como el que tuve siempre, sensato. Tengo derecho a tener mi propia opinión política, lo tengo hace 50 años, como ustedes tienen sus opiniones políticas. ¿Por qué debo ser agraviado por eso? Ayer un señor me amenazó por Twitter. Otro me dijo que yo recibía sobres como Bonelli, que el que me pagaba era Horacio Rodríguez Larreta. Ustedes son testigos de lo que yo opino de Horacio Rodríguez Larreta. Es decir, en el subconsciente de estos muchachos, el que opina distinto es un corrupto porque está vendido. ¿Así van a gobernar? Cuando lo único que tienen la fuerza del teclado de Twitter te dicen estas cosas, si el día de mañana logran tener algo de poder, ¿qué tengo que hacer? ¿Irme del país? ¿Dejar de tuitear?
no tener más un programa en YouTube porque van a pasar de los agravios a los hechos. No, ¿no? Esto es, como yo siempre he llamado, la sobreactuación del cuatro de copas. Bueno, vos sos un cuatro de copas, sos un tipo intrascendente, no movés el amperímetro y necesitas destacarte. Decís, escribís estas cosas. Yo quería comentarle mi opinión a Turki Mulki sobre los cananeos en Egipto, que es un tema interesantísimo para seguir hablándolo un rato largo. Es cierto, hay pruebas arqueológicas de la presencia de los cananeos, no solo las edificaciones, sobre todo en el norte de Egipto. Eh, lo que no hay prueba arqueológica del éxodo, y que en el momento de que esto supuestamente existió, que se hubieran ido 1,5 millones de personas de Egipto, hubiera sido la mitad de la población de Egipto. Y esto se hubiera visto reflejado en algún lado, porque los egipcios tenían la costumbre de escribirlo todo. Absolutamente todo. Fueron los tipos que mejor manejaron la propaganda. Yo le sugeriría a todo el mundo que se serene. Pobre favor le hace Infobae a Macri haciendo este comentario. Pensé, es sobre la capital donde hay una competencia entre radicales y el PRO. Lustó, que no es un santo de mi devoción, que yo no sé qué hace en el radicalismo, dijo, me parece muy bien que Macri se meta en la interna de su ciudad. Nosotros que hemos sido acusados toda la vida de vivir en estado de interna, que la vida para el radical transcurre entre dos internas. Es decir, la vida para los radicales es lo que ocurre entre dos internas. Tenemos mucho oficio con esto. Los que no tienen oficio me parece que son nuestros amigos del PRO. Y oficio es saber cuál es el límite de tus declaraciones. Ayer hubo un intercambio de opiniones respecto al libre uso de las armas. Yo publiqué una nota del año 2018 porque la Argentina no tiene una cultura, ni una población, ni un desarrollo antropológico social que le permita estar armado. Tampoco lo tiene Estados Unidos, donde vos cada tanto hay una matanza en una escuela. Vos comprás en cualquier almacén de los Estados Unidos un subfusil, le cambiás la cola del disparador, le sacás una chapita y lo convertís de fusil tiro a tiro de semiautomático a automático. Y vos te comprás un rifle de asalto. Más o menos lo mismo que usan las Fuerzas Armadas norteamericanas. Cuando en un país existe tal nivel de violencia como hay en Argentina, lo que tenemos que hacer es aumentar las penas por la tenencia de armas no registradas. Pero acá, si es un arma de uso civil, hasta un 38, es multa. A lo sumo de 6 meses a 3 años, por lo tanto es escarcelable. Vos tenés que aumentar la pena si vos no tenés una justificación legal por la cual llevar un arma. Y una justificación legal es tu profesión, la actividad que desarrollás, que sos un señor que tiene que llevar por su trabajo dinero o valores permanentemente encima, etcétera, etcétera, etcétera. Y no estás habilitado para el uso de un arma.
¿qué haces con un arma encima? Entonces la pena debería ser no escarcelable, es una pena mayor de 5 años. Porque si no, eso es una joda. Yo tengo autorización para tener un arma de guerra y portar un arma de guerra. Y esa arma de guerra está guardada bajo 5 llaves. Porque no hay ninguna razón lógica por la cual yo me ponga un arma en la cintura y vaya a comprar 2 kilos de tomates. Porque si hay algo, como decía la película del Padrino, que la historia comprobó, que cuando te tienen que matar, te matan. Yo les pediría que me ayuden en este proceso de bajar un cambio. Está bueno saber qué opinamos de política. No hagan análisis automáticos. Si yo soy tal cosa, voy a votar tal otra. Porque yo, como hablábamos con Anita, yo recuperé mi independencia cuando acá perdieron la ficha de afiliación. Si no, yo ahora tendría que estar hablando de Gerardo Morales o hablando de Facundo Manes. Lo único que voy a decir es que si yo viviera en mi Buenos Aires querido, votaría a Maximiliano Abad todos los días y 2 veces el domingo, porque es un chico joven, porque es la renovación del radicalismo, porque es el que juntó la masa crítica más importante. Yo no tengo candidato a presidente, el candidato a presidente que yo tenía se bajó. Y ahora salen sus amigos, o no, a operar contra el espacio usándolo a él. Él tendría que esta tarde salir a hacer o tirar un tuit, una fuerte desmentida, porque aunque sea por interés, somos el partido que lo va a fiscalizar, o no. Porque si vos tenés 2 candidatos a presidente, o 3, lo que te sobran son fiscales. No necesitas del vetusto y conservador y corporativo radicalismo. Esto es una frase que tiene más que ver con Horacio que con Mauricio. Sin embargo, la autoría se la dan al expresidente. Vamos a dejarlo pasar, porque es una tontería. Hasta conceptualmente es una tontería. Nosotros somos un partido que bien o mal resuelve sus cuestiones preguntándole a todos. No hacemos una reunión de 5 o un focus group o le preguntamos a las encuestas. Nos juntamos, comemos un asado, eh, preguntamos por nuestras respectivas familias o vamos a los actos. Yo tengo infinidad de fotos yendo a reuniones de la Convención Nacional o del Comité Nacional con mis hijos, siendo estos chicos. Somos un partido de familias. No se crean lo que dice Canepa, no, el expresidente no puede ser tan primario de tener una declaración tan bochornosamente desubicada contra el partido más grande que tiene la coalición. Y bajemos un cambio. Esto lo va a resolver las PASO, muchachos. No lo va a resolver un focus group, repito, una encuesta, ni los medios de comunicación. Y recuerden lo que dije al principio. ¿Cuánta gente forma opinión periodística en la Argentina? Es decir, ¿cuánta gente ve a los formadores de opinión? No llegan a 300.000, ponen medio millón, con toda la furia. Sumando Canal 26, sumando Crónica TV, sumando C5N, medio millón de argentinos. Votamos 35 millones. Hay algo que no funciona.
Se los quiere, nos vemos mejor el lunes un ratito. Un abrazo grande, gracias.